Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Los saludamos hoy de una manera gloriosa porque el Señor está glorificándose en nuestra vida y también en la vida de ustedes. Pastora Ana. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal del Poder de la Gloria de Dios. Como dice el pastor, mi esposo, que la gloria de Dios se manifiesta a través de sus hijos, a través de sus siervos, porque Dios conoce la palabra que tú necesitas para esta semana. Dios conoce tu corazón, así que Dios ha inspirado para esta enseñanza que la hemos titulado como pastor. Decídete. Decídete. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, que hombres de Dios, por tomar malas decisiones, por no ser decididos, dejaron un legado de maldición o de bendición para sus generaciones. Amén. Y vamos a ver que aquí el pueblo de Dios, conociendo a Dios Todopoderoso, siendo el pueblo escogido de Dios, estaban claudicando en dos pensamientos. No se habían decidido. No se decidían si servirle a Dios o servirle al enemigo, a los Baales. Sí. Entonces, no había una decisión. Ajá. Y vamos a ver cómo el profeta, Elías, le habla al pueblo de Dios diciéndole que estaban claudicando en dos pensamientos, que tomaron una decisión: o servirle a Dios, ir en pos de él, o ir en pos de los Baales, pero que tomaran una decisión. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Reyes 18, 20 al 22. Dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Toda decisión que tomemos hoy tiene un carácter generacional. Así es, pastor. De bendición o de maldición. Así es. Tú puedes dejarle un legado a tu generación. Puede ser de bendición, pero también puede ser de maldición. Cuando tú vayas a tomar una decisión, tómalo cuando estés sobrio. Nunca lo vayas a tomar cuando tú estés enojado o enojada o estés lleno de angustia. Así es. Espera que se calme la tormenta y que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y tú puedas tomar una decisión sabiamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, lo que dice el pastor es verdad. Hay momentos que tomamos malas decisiones porque lo hacemos desde nuestro corazón y no bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces me llama la atención de esta historia del pueblo de Israel, que solo había un profeta de Dios y habían de profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Entonces a veces vemos que las circunstancias se vuelven muy grandes, que quizás el enemigo se vino con toda, pero solo bastó un profeta de Dios lleno de la presencia del Todopoderoso para exhortar a su pueblo, para decirle que tomaran una decisión, claro, porque ellos estaban claudicando en dos pensamientos. Claro, hoy le servían a los Baal, al otro día le servían a Jehová Dios de los ejércitos, y ellos dijeron: no, tomen una decisión, o es con él o es con aquel. Ajá. Sí. Así es, y hoy en día vemos muchos hijos de Dios que están viviendo esa misma situación.
no se han decidido en seguir en pos del Dios Todopoderoso y tienen un llamado, Dios les ha dado ministerio, tienen dones del Espíritu Santo, pero ellos están claudicando en dos pensamientos. Y Dios hoy está usando esta enseñanza para exhortarte y decirte que tienes que tomar una decisión. No puedes seguir así, claudicando en dos pensamientos. Entonces vamos a ver ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que tomaron la decisión de amar a Dios, de obedecer a Dios, y les dejó un legado a sus generaciones de bendición. Amén. Y fue Abraham. Y vemos que esa bendición trascendió a su hijo Isaac, porque Isaac llegó a un lugar donde dice que en Génesis 26 del 1 al 5 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y me llama aquí la atención, pastor, y esto es lo más glorioso: por cuanto oyó Abraham mi voz. Y le sirvió a Dios. Oyó y le sirvió a Dios. Y guardó mi precepto. O sea, era un hombre Claro. que buscaba la presencia de Dios, que era sensible a la voz de Dios. Mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. O sea, él cumplió todo. O sea, que él abrió una puerta de bendición para su generación. Así Y es. su generación entró por esa puerta de bendición que Ajá. dejó su padre Abraham. Ahora nosotros somos En la simiente, en las simientes de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastor. Entonces, O sea que imagínense. estamos bajo esa bendición. Así es. Entonces vemos que a pesar de que Isaac se encontraba en un lugar donde había sequía, donde había hambre en la tierra, pero como venía con la bendición de su padre, Dios le hizo recordar lo que había prometido a su papá Abraham, y que esa bendición trascendía para él también. Amén. Entonces, me parece eso espectacular de Dios. No encuentro otra palabra más. Pero es hermosísima esta palabra, es muy hermosísima. Entonces vemos también que hombres de Dios en la Biblia que Dios los llamó. En el caso de Saúl, el pueblo de Israel, Dios los estaba gobernando y dijeron: queremos rey, queremos que nos gobierne un hombre, y Dios le dio como rey a Saúl. Y Saúl, siendo Dios que lo puso como rey de Israel, cometió varios errores. Y afectó también a sus hijos, porque vemos al final de la historia de Saúl que murió con sus 3 hijos. Pastora, comente esos 3 errores que cometió Saúl, por favor. Primero, no confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Dios había dado una palabra y él no confió en ese cumplimiento. Segundo, asumió una función que no le correspondía. Y el otro error que cometió Saúl fue que hizo caso omiso a una orden directa que Dios le había dado. Entonces, ¿cuántas veces la gente hoy en día no confía en el tiempo del cumplimiento de una promesa de Dios? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ajá. Dios da una palabra, pero a veces no se hace realidad en ese momento, pero Dios cumple, porque Él no es hombre para mentir, Ni hombre para que se arrepienta. Él Ajá. lo dijo y Él lo cumple. y Él lo hará. Y no asumió la función que le correspondía. Sí, él debía esperar que llegara el profeta. Vemos esta historia ya en 1 Samuel 13:14. Él esperó 7 días, y como no llegó el profeta Samuel, él hizo algo que no le No le correspondía hacer. Ajá. Eso le correspondía hacerlo al profeta, A Samuel. a Samuel. Entonces, Vamos a ver también que algo triste pasó aquí con Saúl, que por estos errores que él cometió, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. En 1 Samuel 16, 14, 15 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces vemos acá en 1 Samuel 15:10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella toda noche. Y dice la palabra que dejó vivo a Agar, rey de los amalecitas. Pero vamos a ver acá cómo terminó Saúl. En 1 Samuel 31, 1 al 7. 1 al 7. Leámoslo, pastor. Y los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Siguiendo a los filisteos, a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abimanar y a Melquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ello. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me alcancen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y sus escuderos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron la ciudad y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Entonces, mire que por cometer errores, por no hacer la voluntad de Dios, por no buscar la presencia de Dios como debe ser, ¿qué pasó acá? Afectó a sus hijos. Y vino un legado de maldición. Sí, porque esa no era la voluntad de Dios, que ellos terminaran así. Entonces, este es un ejemplo de la Biblia para que nosotros nos demos cuenta que cuando tomamos malas decisiones, cuando no decidimos hacer la voluntad de Dios, trae consecuencias. Vamos a ver qué significa decisión, pastor. Decisión es una determinación de lo que yo quiero para mi vida. Si una persona decide ser un drogadicto, ser un alcohólico, ser un estafador, ser un adúltero, ser un mentiroso, es decisión de él, porque Dios no decide por mí. Así es. Las decisiones las tomo yo. Una buena decisión o una mala decisión. Pero es mejor tomar una buena decisión con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios nos dio libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío de escoger. Y cuando tú escoges lo que tú quieres, ya Él no tiene nada que hacer ahí. Entonces vamos a ver que hay gente de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Hoy deciden una cosa, mañana otra. Entonces, mire que la palabra de Dios en Santiago 1:8 dice... Pero me llama mucho la atención esto que escribí, pastora. La decisión que tomes hoy, dice la persona que serás mañana. Si tú tomas una decisión de servirle a Dios, de hacer su voluntad, ¿qué va a hacer, pastor? ¿Qué va a pasar? La gente se va a dar cuenta de la clase de persona. La clase de persona que es él o es ella. Así es. Entonces vemos acá que Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces son personas que hoy deciden una cosa y mañana cambian de parecer. Como decía el profeta. Hay 2 pensamientos. Están claudicando en 2 pensamientos. Entonces una buena decisión demanda 7 cosas, pastor. ¿Cuáles son? Número 1, compromiso.
Ajá. Yo tengo que comprometerme en el lugar que Dios me estableció para extender el reino de Dios y su justicia. Ajá. Donde me estableció, ahí tengo que estar yo, porque lo dijo Él. Claro, ese compromiso es con Dios, no es con el hombre. Y Dios delega autoridades espirituales, ministerios para guiarnos. Y vemos dos, que demanda obediencia. Lo segundo es obediencia. Uh-huh. Dios quiere que yo sea obediente. Cuando yo soy obediente a mi Señor Jesucristo, los cielos se abren a favor nuestro. Así es. Uh-huh. Pero cuando una persona es desobediente, los cielos son de bronce. Así es. Y mire que a Dios le complace más la obediencia que los sacrificios. Lo dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Sí. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos acá que Dios le está hablando a Saúl porque él no obedeció las palabras de Dios. Él dice que compara la rebelión como un pecado de adivinación. De adivinación, de rebelión, ídolo, idolatría y obstinación. Ajá. El tercero, pastor. Sentido de pertenencia. Uh-huh. Yo tengo que saber cuál es la iglesia que Dios me puso. El lugar. El lugar. Que la iglesia somos. ¿Cuáles son mis pastores? Uh-huh. Yo tengo que tener sentido de pertenencia. Y cuarto, pastor. Conocimiento. Es conocer al Dios Todopoderoso, aquel Dios que nosotros le servimos, conocer su poder, conocer su gloria, conocer su majestad, conocer su palabra. Claro, pastor, porque hay gente que no conoce la palabra de Dios, no se deleita en escudriñarla. Yo tengo que deleitarme en la palabra de Dios, tengo que tener un deleite. Y el quinto, esfuerzo. Tengo que esforzarme para hacer las cosas. que ese esfuerzo es hacer más de lo que me han mandado. Y mire que el Señor le habla a Josué en 1:9. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y el sexto, hacer las cosas con amor. Yo tengo que hacer las cosas con amor para Dios. No es con imposición, no es por obligación, es por amor a Él. así es. Porque yo amo a Dios, yo amo a mi Padre, entonces las cosas las voy a hacer con todo mi amor. Así es, debe ser voluntario. Claro, amén. El séptimo, Trabajar. me llama la atención. Tenemos que trabajar en equipo. Ajá, sí, porque el Señor colocó en la iglesia, compara a su iglesia como un cuerpo, y en el cuerpo hay miembros. Cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo y cada uno tiene una función dentro del cuerpo y deben trabajar en armonía. Amén. Entonces, donde hay un trabajo en equipo, vamos a poder extender el reino de los cielos y cada uno va a hacer lo que Dios lo llamó a hacer dentro del Amén. cuerpo Así del es. Señor Jesucristo. Y aquí vemos una decisión que tomó un hombre de Dios. Ajá. Y tomó una decisión perfecta. Y fue Josué. Ajá. Josué 24, 15 al 16. Pero ¿sabe qué me llama la atención, Cuéntame, pastor? pastor. Que Josué tomó una decisión familiar Claro, y amén. fue radical y generacional. Sí, Y lo dice aquí Josué 24, 15 al 16. siga, pastor. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Se pareció a lo que habló el profeta Elías al pueblo. Correcto. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amén. O sea, ellos tomaron una decisión con Josué y dijeron: no, nosotros vamos a servirle al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando yo tomo aquí vemos que el pueblo tomó una decisión y entró en pacto con Josué. Claro. Aquí lo vemos en el versículo. Tomó una decisión, entró en una relación de pacto Con Josué. con Josué. Sí, dijeron: sí, vamos a servirle a Dios. Josué 24, 20 al 28 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que está entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Entonces ellos se determinaron, porque decisión es determinarse, a quitar todos los dioses paganos, y se determinaron a servirle a Dios, juntamente con Josué, que era el que los estaba guiando. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Gloria a Dios. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y él les dio estatutos y leyes en Siquim. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas estas palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Entonces les dijo: ustedes libremente decidieron servirle a Dios, quitar sus dioses ajenos. Aleluya. Y aquí hay una piedra que escuchó estas palabras. Entonces es muy delicado cuando nosotros nos comprometemos con Dios y no le cumplimos. Es muy delicado. Entonces ellos dijeron: no, nosotros hacemos hoy pacto con Josué de que lo vamos a hacer. Entonces es importante que haya compromiso de nuestra parte con Dios, porque a quien le vamos a servir es a Dios Todopoderoso, no es al hombre. Y me llama mucho la atención este versículo. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y quién es la vida, Pastor Fernando? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús. La palabra de Dios me enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces tú tienes hoy que decidirte por el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él fue el que dio su vida por ti y por mí. Él derramó su sangre preciosa. Él te puso nombre. Él te está llamando hoy y te está diciendo: decídete. Decídete. Decídete a quién le vas a servir. Si a Dios o a los Baales. Pero toma una decisión. Pero la mejor decisión es la que dijo el Señor. Escoge mejor la vida para que te vaya bien y a tu generación. Así es. Y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Gloria a Dios. Porque tener al Señor Jesucristo es tenerlo todo. Y Dios cumple su palabra. Su palabra es sí y amén. Amén. Entonces, esa era la palabra que el Señor Dios Todopoderoso nos inspiró para enseñártela en esta tarde. Oramos al Espíritu Santo que la ilumine allá en tu corazón y que esta palabra transforme tu vida, te traiga convicción y que puedas testificar un día de que te decidiste por Dios, por el Señor Jesús, decidiste seguir sus caminos, sus pisadas, su ejemplo, y tu vida fue transformada. Creemos eso, que Dios lo hace con cada familia, con cada persona que
nos sigue a través de este canal del Poder de la Gloria de Dios y que sigue las enseñanzas del Dios Todopoderoso. Así que les bendecimos en el nombre de Amén. Jesús. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.